Hola, vamos a hablar un poco acerca de los colgajos, y esta es una de las técnicas que nos va a ayudar a reparar muchísimos tejidos o defectos cutáneos cuando el cierre directo no es posible. ¿Cuándo vamos a utilizar un colgajo? Cuando el cierre directo no pueda llevarse a cabo, esto es afrontar los bordes de la herida, y esto genera tensión en la línea de sutura y puede predisponer a dehiscencia. Entonces, en esos momentos, una buena opción son los colgajos cutáneos, recordando que siempre la primera opción de cierre va a ser el directo, pero bueno, va a haber muchas ocasiones en las cuales esto no pueda ser posible. También cuando la cicatrización por segunda intención de un defecto puede afectar o alterar la función de la región anatómica o del órgano. Algún ejemplo puede ser en heridas que afecten más del 50% de la circunferencia de algún miembro. Si dejamos que estas heridas cicatricen por segunda intención, puede llegarse a formar un torniquete, que la cicatriz, una vez que entre al proceso de contracción, que es algo normal en cualquier cicatriz, genere un efecto torniquete y esto compromete el drenaje venoso linfático hacia distal de la extremidad. Otro ejemplo podría ser algún tumor o alguna herida muy cercana a los párpados, en donde si cerramos ese defecto y hay mucha tensión, podríamos comprometer el parpadeo del paciente. Y son dos ejemplos de podríamos llegar a utilizar un colgajo o en defectos muy amplios. También es necesario mencionar que vamos a reducir considerablemente el tiempo de manejo hospitalario y de manera ambulatorio de los pacientes cuando reparamos las heridas. Siempre es importante dar el manejo inicial a las heridas, que esto probablemente va a ser de manera abierta, con algún apósito, enfocado a reducir la contaminación y a mejorar la calidad del tejido. Pero en ese intervalo nosotros podemos hacer uso de una técnica quirúrgica, en este caso un colgajo, para reparar el defecto y de esta manera disminuir ese tiempo de manejo, que puede ser muy largo, puede ser de meses, en pacientes con defectos muy amplios. ¿Okay? Siempre vamos a realizar las técnicas reconstructivas en heridas limpias, sin signos de infección, y aquí hay que hacer la diferenciación entre infección y contaminación. Nunca en heridas infectadas, sin embargo, hay que evaluar el grado de contaminación. Si tenemos una herida con un tejido de granulación rojo, brillante, sin secreción, esa es una herida que muy probablemente no está infectada y que si ustedes hacen un hisopado superficial puedan llegar a aislar alguna bacteria como si hicieran un hisopado sobre la piel. Entonces, es muy importante diferenciar entre infección y contaminación. Si están infectados, nunca. Primero controlamos esa infección y posteriormente nos preocupamos por cerrar el defecto. Muchas veces estos defectos se van a generar por algún golpe, alguna caída, entonces es necesario evaluar al paciente, estabilizarlo, ver si no tiene alguna patología que comprometa la vida del paciente, como puede ser una contusión pulmonar, la rotura del vaso, en abdomen, algo que realmente pueda comprometer la vida del paciente. Eso lo solucionamos primero, estabilizamos al paciente y posteriormente nos preocupamos por reparar la herida. Ojo, esto no quiere decir que no le estemos dando manejo a la herida. Hay que limpiarla, hay que protegerla en lo que podemos repararla o plantear cuál es la reparación definitiva. En pacientes con alteraciones oncológicas, con tumores, lo mejor es hacer un colgajo cuando no hay evidencia de tumor macroscópico. Lo que es, quitamos el tumor con márgenes amplios, una resección en bloque, y de esta manera tenemos mayor seguridad de estar obteniendo bordes limpios y poder hacer un colgajo. Nunca hagan un colgajo sobre tumores
o donde la resección no haya sido completa y hayamos dejado un poco de tumor macroscópico, no sería lo indicado. Y de manera ideal, lo mejor sería asegurarnos que no haya tumor de manera microscópica, que realmente tengamos bordes limpios. Sin embargo, en medicina veterinaria no lo tenemos al alcance de manera rutinaria, ya que necesitamos de histopatológicos transquirúrgicos para poder determinar si estamos haciendo una resección completa o tenemos que ampliar los bordes. ¿Qué es un colgajo cutáneo? Es un segmento de piel que no va a perder su irrigación ni inervación en la mayoría de los casos. Y va a estar sujeto al cuerpo del paciente por medio de un pedículo. Sin embargo, hay algunas configuraciones de colgajos, como los colgajos en isla, en donde se hace la resección completa de la piel. Justamente tenemos una isla y solo queda unido por la arteria y la vena cutánea. De esta manera, pues cambia un poco la definición del colgajo, ya que no tiene un pedículo cutáneo, piel, que lo esté sujetando a la base del paciente. Y hay otros tipos de colgajos, como los colgajos libres o colgajos microvasculares, en donde se retira por completo ese segmento de piel. De igual manera se seccionan los vasos sanguíneos, pero se deja cierto margen, lo llevamos al lugar del defecto que vamos a reparar y se hace la anastomosis microvascular de los vasos sanguíneos, que esto es un colgajo a diferencia de un injerto. ¿Okay? Estas serían algunas configuraciones que no entrarían en la clasificación o en la definición de lo que es un colgajo cutáneo. Se clasifican de diferentes maneras. Desde mi punto de vista, la más relevante es por su irrigación, y aquí tenemos los colgajos de patrón espontáneo, que un ejemplo son los colgajos de avance o hasta algunas plastías, y los colgajos de patrón axial, que como su nombre lo indica, por el plano axial del colgajo, por en medio del colgajo, va a cursar una arteria y una vena cutánea directa. Y esto proporciona una irrigación importante al segmento de piel y nos facilita mover segmentos de piel más grandes. Respecto a la relación con la herida, estos pueden ser locales cuando el colgajo está adyacente a la herida o distantes. Respecto al movimiento que va a hacer la piel, los tenemos como de avance, que aquí pueden ser monopediculados o bipediculados. Los rotacionales, que tenemos a los de rotación, a los de transposición y a los de transpolación e interpolación, que generalmente los que utilizamos son los de transposición, son los rectángulos que simplemente los movemos. Algo muy importante antes de pasar a quirófano y empezar a realizar un colgajo, que debemos de conocer la irrigación de la piel de manera precisa. Debemos de tener un conocimiento anatómico de la región, de dónde vamos a tomar el colgajo, de dónde vamos a reparar el defecto y además tener en cuenta algunas particularidades de la irrigación de la piel. Siempre la recomendación es planear la cirugía antes de ingresar, considerar un cierre directo, un colgajo, tal vez una opción de alternativa de colgajo, alguna plastía o, en dado caso, la cicatrización por segunda intención. Pero siempre entren con varias opciones de reconstrucción para cuando vayan a reparar una herida. Hay que establecer un plano de disección adecuado para evitar dañar los vasos que van a irrigar a la piel. Y este plano de disección es pegadito a las fascias. Entonces vamos a hacer la incisión de piel, tejido subcutáneo, hasta llegar a las fascias musculares. Y justo pegados a la fascia muscular vamos a hacer la disección y vamos a ir elevando el colgajo. Nunca realicen la disección a través del tejido subcutáneo. Va a sangrar mucho y además corren el riesgo de lesionar los vasos sanguíneos de la piel. Como en cualquier cirugía, manejo delicado de los tejidos. Aquí son muy útiles utilizar puntos de sujeción para ir moviendo el colgajo o algunos ganchos diseñados justamente para sujetar la piel y moverla sin estar pinzándola constantemente. Evaluar el movimiento adecuado
anatómica. Vamos a plantear nuestro colgajo y eso lo vamos a transferir a la región adecuada, pero es muy importante evaluar los rangos de extensión y de flexión de la región para que el colgajo tenga la longitud necesaria y no comprometamos justamente esos rangos de movimiento. Y por último, la obliteración del espacio muerto, que aquí la recomendación es utilizar drenajes activos. Material necesario, instrumental general, recordar que en pacientes oncológicos vamos a cambiar guantes e instrumental para el cierre, y el material de sutura, multifilamentos absorbibles, monofilamentos absorbibles, dependiendo un poco del paciente, entre 3 ceros, 4 ceros, y monofilamentos no absorbibles para la piel. Y como les mencionaba, el dren activo sería la mejor opción. Aquí en estos esquemas tenemos justamente la irrigación de la piel, los plexos vasculares, que tenemos el superficial, el medio y el profundo, y vean la relación que tiene con el tejido subcutáneo. Si nosotros vamos haciendo la disección por aquí, es muy probable que vayamos dañando justamente estos vasos sanguíneos. Y en este otro vemos la arteria cutánea y vena cutánea directa en un colgajo de patrón axial, y aquí vemos justamente el plano muscular. Justamente entre el plano muscular y el tejido subcutáneo, ahí es donde debemos ir realizando la disección. Para el dren activo hay algunos puntos relevantes. Una, que nunca va a salir sobre la línea de sutura. Siempre vamos a buscar un orificio adyacente a la línea de sutura, unos 2 centímetros más o menos, y haciendo un pequeño túnel por el tejido subcutáneo para asegurar el sellado del tubo. También en pacientes oncológicos, recordar que hay que colocarlo en un sitio donde nosotros podamos hacer una resección de ese tracto de entrada, que sería esta parte del dren. En dado caso de que el patólogo nos reporte bordes sucios y esté indicado regresar a quirófano, ampliar los márgenes, no solo vamos a tener que hacer la resección de la cicatriz, de la línea de sutura, sino también del tracto de salida del dren, que se considera tejido contaminado por células neoplásicas. También, una vez que suturemos el defecto, la principal, la herida, hay que asegurarnos de que hay un buen sellado con un patrón subdérmico generalmente, para que el dren activo pueda funcionar de manera adecuada. Si hubiera algún defecto entre punto y punto, puede significar que haya fuga y que el dren no pueda tener o no pueda generar presión negativa. Aquí tenemos otro esquema de las arterias cutáneas directas, en donde ya está muy bien definido cuál es el alcance de cada angiosoma, y el angiosoma es un segmento de piel que va a estar irrigado justamente por una arteria cutánea directa. Y esto va a establecer el largo y el ancho de ese segmento de piel que nosotros vamos a poder mover, y esto depende mucho del tipo de colgajo de patrón axial que estemos pensando realizar. Tenemos varios, como puede ser el homocervical, el toracodorsal, braquial superficial, epigástrico, el de la ilíaca circunfleja, en fin, hay varios tipos de tumores, de colgajos, y los límites anatómicos, tanto de longitud como de ancho, ya están bien establecidos, y no debemos de sobrepasar esos límites, ya que podemos tener riesgo de necrosis de la punta o del colgajo. Algunas complicaciones: tenemos la formación de seromas, que este es un ejemplo, y en estos casos requerimos colocar un dren, o en dado caso de que sean pequeños los seromas, en aproximadamente 15-20 días estos se reabsorben y no tenemos mayor problema. En casos de seromas muy grandes, sí es necesario colocar un dren para poder facilitar y acortar el tiempo de recuperación del paciente. Otra complicación que podemos llegar a tener es la necrosis del colgajo, que aquí siempre que empiecen a haber necrosis en un colgajo, si no hay signos de infección, si no está caliente la zona, no hay dolor, no hay secreción, no hay fiebre, los leucocitos se encuentran dentro de rangos, esperen un poco,
Porque la necrosis puede ser ligera, digamos, superficial, y que los planos profundos de la piel sí estén irrigados. Entonces podemos esperar algunos días y ver cómo va evolucionando el colgajo. Aquí, por ejemplo, vemos una línea, justamente en esta línea era la extensión de la necrosis, y con el paso de los días fuimos recuperando un poco de tejido en este colgajo. Entonces esperen un poco si no hay signos de infección en el colgajo. Si hay signos de infección, hay que retirarlo y pensar en alguna otra opción. Dehiscencia, en general no es muy común que lo veamos con colgajos, ya que la tensión está muy bien controlada, no debe de haber tensión si ya realizamos un colgajo. Y respecto a infección, si realizamos una selección adecuada del paciente, tampoco vamos a tener problemas de infección. Aquí vamos a ver un paciente, un europeo doméstico macho, una herida crónica en la región del miembro pélvico izquierdo, que abarca parte de la región femoral y parte de la región de la tibia. Este paciente ya tenía un buen tiempo de manejo, y de una herida muy grande se logró reducir a justamente esta herida en el miembro pélvico, y pues bueno, se decidió realizar un colgajo, en este caso de la arteria epigástrica superficial caudal. Ahora, esto nos va a servir para todos los colgajos. Como les digo, simplemente hay que tener en cuenta los límites anatómicos de cada angiosoma. En el caso de la epigástrica superficial caudal, vamos a tener que el sitio de origen es justamente caudal al último pezón, ese va a ser el sitio de pivote. Y la manera de medir este colgajo es la distancia que hay entre el pezón y la línea media, y esa distancia la podemos duplicar hacia lateral. Entonces puede ser un colgajo grande. Mi recomendación es que nunca lleguemos al límite del angiosoma. Entonces vamos a sacarlos un poquito más delgados y más cortos, pero del tamaño suficiente para reparar el defecto, ¿vale? Pero nunca lo saquen hasta donde, digamos, en teoría podría alcanzar el angiosoma, y con eso van a tener menos riesgos de complicación. En este caso probablemente el ancho puede haber sido hasta aquí donde tenemos esta herida y un poquito más hacia medial. Sin embargo, no era necesario un colgajo tan ancho. Ahora, igual vamos a determinar el largo del colgajo, y esto lo vamos a realizar tomando en cuenta el lugar de origen, el sitio de pivote del colgajo, que con una gasa o con un hilo de sutura, lo que vamos a hacer es medir de la base del colgajo hasta la parte más distal de la herida. Eso va a significar el largo del colgajo, y eso lo vamos a transponer, que es la línea amarilla, esta línea amarilla, y de esta manera vamos a determinar cuál es el largo del colgajo. Siempre les recomiendo, la recomendación es un 20% más largo, pero si nosotros lo medimos y este sería el límite, vamos a sacar un 20% más de tejido, y esto nos va a dar cierto margen de seguridad para suturarlo y no afectar el movimiento de la región a reparar. Si nos sobra piel, la vamos a recortar, pero aquí el problema es que si nos llegara a faltar, ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, muy importante, por eso me extiendo un poco más en esta parte, en la medición del colgajo. Aquí establecemos el plano de disección, vemos la fascia del recto, bien pegados a la fascia del recto, y aquí tenemos todo el tejido subcutáneo que se va a mover junto con la piel hacia la parte del defecto. Aquí colocamos el dren. Este es un drenaje tipo Jackson-Pratt, y la parte funcional del dren, esta parte blanca, lo que va a estar haciendo succión, es lo que quiero abajo del colgajo. Realmente la parte donde se origina el sitio donador del colgajo, que sería esta zona, no es muy relevante, ya que no hay espacio muerto. Vamos a poder afrontar o hacer el cierre por planos anatómicos, y no debería haber acumulación de espacio muerto en esta zona. Donde me importa que el drenaje esté funcional es justamente abajo del colgajo.
Estos drenajes los podemos cortar a la medida, funcionan bastante bien. Una vez que tenemos esto, vamos a ir cerrando por mitades. Esto de cerrar por mitades nos va a ayudar mucho a ir redireccionando los puntos de sutura para evitar las orejas de perro, por ejemplo, o algún borde que no se esté adosando muy bien, y a ir determinando la tensión de la herida. Entonces, siempre les recomiendo ir cerrando por mitades, posteriormente un subdérmico o subcuticular. Esto nos va a proporcionar el sellado justamente del borde de la herida para que el drenaje pueda funcionar de manera adecuada y que no tenga fugas, que pueda tener una presión negativa adecuada. Y aquí tenemos ya después un patrón de sutura de refuerzo sobre el patrón subdérmico, que esto pueden ser puntos simples o puntos simples continuos. En algunos sitios donde considero que puede haber un mayor riesgo de dehiscencia, como puede ser aquí, que era un tejido un poquito más fibrosado, con menos irrigación, me gusta poner puntos simples separados en esas zonas donde sé que se puede llegar a complicar. Todo lo demás, puntos simples continuos, es más que suficiente. Y aquí verificamos el rango de extensión, de flexión. Esto lo hacemos antes y durante la cirugía, no solo al final. Pero esto, digamos, es un ejemplo de cómo hay que evaluar que ese colgajo no afecte o no disminuya los rangos de extensión, de flexión, de abducción del miembro pélvico. ¿Qué debo de vigilar en el posquirúrgico? Una muy importante, la analgesia. Esto nos va a ayudar a una mejor recuperación del paciente y evitar el autotraumatismo, que se puedan llegar a morder el colgajo o a rascar. La analgesia está directamente relacionado con ese tipo de problemas. Entonces es importante, vamos a dar una buena analgesia. Y aquí hago otro, o menciono otro punto, que es la analgesia debe ser lo suficiente, ni más ni menos. Entonces es algo dinámico que tenemos que ir evaluando en todo el periodo posquirúrgico y de esta manera evaluar si necesita más analgésico el paciente o hay que ir retirando analgésicos. Antibiótico, amplio espectro, en general pueden ser cefalosporinas de primera generación o a mí me gusta mucho amoxicilina con ácido clavulánico, el espectro es bastante bueno para cirugía de piel. Estar verificando que el dren sea funcional, eso es muy importante, no solo se fijen en la granada, porque en algunas ocasiones el tubo o el conducto se llega a ocluir y la granada puede parecer como si estuviera generando presión negativa, pero realmente está tapado el dren y se está acumulando líquido entre el colgajo y los planos profundos. Entonces, revisen la granada, revisen el tubo y revisen el sitio del colgajo para asegurarnos de que ese drenaje sea funcional. Hablando de los drenes activos, nos permiten evaluar las características del líquido en busca de algún signo de infección o alguna situación así. Por lo general, en los colgajos no tenemos esos problemas. El colgajo tiene que tener un color y una temperatura normal, como la piel adyacente al colgajo. Si está frío o está pálido, es muy probable que tengamos algún problema de irrigación. Los bordes deben de estar adosados, sin secreción, y algunos colgajos, sobre todo si los llegan a rotar mucho, pueden generar cierto edema. No hay mucho que hacer con eso. Muchas veces se recuperan o reparan en algunos días posquirúrgicos. Y aquí tenemos la evolución de este colgajo. Recordar que en gatos prolongamos un poquito el retiro de puntos, porque en ellos se puede presentar algo que se llama pseudo reparación. Y esto macroscópicamente podemos ver una herida prácticamente cicatrizada. Retiramos los puntos y una vez que esa línea de incisión comienza a tener tensión, tenemos dehiscencia. Entonces cuidado con los gatos. En los perros alrededor de 12 días es más que suficiente. Este es un caso, es un paciente, un cobrador dorado, macho de 7 años, con un tumor en la región perineal. Hacemos la resección con un paciente con un tumor en esa región, hacemos la resección en bloque. Es un poquito difícil alcanzar los bordes profundos por la región anatómica, pero bueno,
Tratamos de incorporar fascias musculares. Aquí tenemos el gran defecto, vemos el paquete neurovascular de la pudenda. Hay estructuras que no podemos reseccionar sin complicaciones o sin efectos clínicos importantes, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en la reconstrucción. Y este defecto no lo podemos dejar abierto, hay que buscar la manera de reseccionarlo y en este caso, de repararlo, y en este caso vamos a utilizar un colgajo de patrón axial de la arteria circunfleja ilíaca de su rama ventral. De igual manera hacemos la medición del colgajo. En este caso las referencias son el ala del ilion, la diáfisis del fémur, el trocánter mayor, y de esta manera sabemos que el origen de la arteria va a estar ventral al ala del ilion, a la altura más o menos del trocánter, y va a correr hacia distal hasta más o menos el tercio distal del fémur. De esta manera consideramos cuál va a ser el ancho y largo del colgajo. Hacemos la incisión, piel, tejido subcutáneo, hasta las fascias musculares. Vamos haciendo la disección. Una vez que nos vamos acercando al sitio de origen de la arteria, vamos haciendo la disección un poquito más de manera cuidadosa para no seccionarla. Si seccionamos la arteria cutánea directa, eso deja de ser un colgajo de patrón axial, no va a respetar la proporción entre base y largo y la posibilidad de necrosis de la punta del colgajo es muy alta. Y también aquí en la fotografía podemos apreciar justamente la arteria cutánea directa. Transferimos el colgajo, empezamos a hacer cierres por mitades, vamos jugando con la tensión, con la manera de cómo vamos acomodando la piel. Hacemos un subdérmico para el sellado del colgajo. El sitio de origen lo afrontamos, hacemos un cierre directo, siempre debe de ser así, si no quiere decir que no calculamos bien el colgajo. Y como pueden ver igual, en estos puntos como de riesgo coloco puntos separados, en los demás un patrón simple continuo y también vemos el dren activo en esta zona. La parte funcional del dren está justamente abajo del colgajo. Algunas veces tenemos ciertas complicaciones y aquí sobre todo lo vamos a ver en las zonas de presión. Aquí tenemos la tuberosidad isquiática. En algunas ocasiones podemos recomendar hacer la osteotomía de la tuberosidad. Eso podría disminuir, pero no asegurar que no tengamos estas úlceras por presión. En este caso no es muy grande, dejamos que repare por segunda intención y no tenemos mayor problema. Aquí tenemos al paciente con la región anatómica reconstruida. Este es un ejemplo no de un colgajo de patrón axial, pero tenemos colgajos también de patrón espontáneo. Este es un pitbull macho de 8 años con un carcinoma que involucra la nariz y el piso de la cavidad nasal. Entonces tenemos que buscar la manera de reseccionar ese tumor y reconstruir la región anatómica. Resección en bloque. Aquí parte del septo se incluyó en la resección, todo el piso de la cavidad nasal y espesor completo del labio. Vamos a plantear un colgajo de avance del labio y aquí la mucosa la vamos a dividir, vamos a utilizar mitad y mitad. La mitad para reconstruir el piso de la cavidad nasal y la otra mitad para realizar el sellado de la cavidad nasal, suturándolo a la gíngiva. Vamos a avanzar el segmento de piel. Aquí estamos haciendo el corte y rotando el colgajo de la mucosa para que nos sirva como piso de la cavidad nasal. Entonces aquí tenemos la mitad que se va a quedar en el labio y esta otra mitad que nos va a servir para reconstruir el piso de la cavidad nasal. Eso lo vamos a rotar justamente para que la parte funcional quede hacia la nariz, que es lo que buscamos, una protección de mucosa en el piso de la cavidad nasal. Y posteriormente, esta partecita que nos queda del labio la vamos a suturar a la gíngiva y encima vamos a avanzar el tejido muscular y la piel para reparar el defecto externo. Esta es la vista de la parte interna, puntos simples aquí los podemos observar.
Hay un pequeño túnel por donde está pasando el colgajo, no tenemos mayor problema, y este es el posquirúrgico inmediato. Vamos bastante bien. 14 días posquirúrgico, es una zona muy húmeda, tenemos cierta parte que se están macerando los bordes, nada que nos preocupe, y todo lo demás va reparando de manera normal. Y aquí más o menos 18 días, la humedad se controló, empieza a reparar de manera esperada y vemos cómo el colgajo de mucosa está siendo perfectamente funcional. 35 días posquirúrgicos, una evolución muy buena de este paciente. En el histopatológico nos reportaron bordes limpios, sin embargo clínicamente lo consideramos un paciente con bordes sucios, que no fue un margen muy amplio y entra a un seguimiento oncológico. Este paciente 2 meses después, bastante bien, sin evidencia de recidiva, siendo funcional el colgajo de la mucosa y sin evidencia de dehiscencia o alguna complicación. Este es otro paciente, un cobrador dorado macho, 6 años, y en este caso vamos a utilizar un colgajo de la arteria tóraco-dorsal. Tenemos un sarcoma, una herida bastante grande en una zona de mucho movimiento que abarca más del 50% de la circunferencia del miembro. Entonces, la recomendación es reconstruir esta zona por medio de un colgajo. Como les mencionaba, vamos a tratar de asegurar los bordes quirúrgicos. Va a ser un poco en el borde profundo, justamente por las estructuras anatómicas que están abajo del tumor. Aquí planteamos el colgajo. El toracodorsal es un colgajo muy grande que puede ir hasta la parte contralateral y podemos tener otras configuraciones como de palo de hockey. Sin embargo, en este caso no fue necesario, nos vamos hasta la línea media, poquito antes de la línea media, y lo medimos. En este caso es el sitio de origen de la arteria, es la fosa caudal del hombro, de ahí medimos hasta la espina de la escápula y esa distancia la duplicamos hacia caudal. Como pueden ver, cada colgajo tiene sus límites anatómicos ya bien establecidos. Incidimos piel subcutáneo, en este caso troncocutáneo, y de igual manera vamos elevando el colgajo. Fíjense el diámetro de la arteria, de los vasos, es un colgajo muy robusto, bastante bueno. En este caso, esto lo vamos a reparar con un cierre directo, vamos a transponerlo a la zona del defecto y vamos a empezar a suturar por mitades. Aquí podemos ver ya el defecto del sitio donador reparado, cómo insertamos el dren activo, y aquí en estos igual algunos puntos simples, porque sé que ahí podemos llegar a tener alguna complicación, sobre todo porque es una zona de mucho movimiento y además que tenemos el codo, ¿okay? Que esto representa igual como en el caso pasado de la tuberosidad isquiática, posibles complicaciones, como es en el caso, alguna úlcera justo en el sitio de presión del codo. La recomendación en estos pacientes es que en casa estén en una zona blanda, que no se acuesten sobre el piso, sobre lugares o superficies rugosas, sobre todo en los primeros 2 meses, probablemente 3 meses del colgajo, porque podemos tener complicaciones serias. Aquí tenemos igual otro ejemplo, y este es importante porque aquí tenemos algunas complicaciones. A veces nos pasa esas cosas. Tenemos una Yorkie hembra, 11 años, tumor en miembro torácico derecho, un sarcoma, y vamos a utilizar el colgajo de la braquial superficial. Tenemos la resección del tumor, igual, una resección amplia, más del 50% de la circunferencia del miembro torácico. Los límites de este colgajo es el tubérculo mayor del húmero y lo que nosotros podamos sujetar con los dedos, eso es lo que, digamos, va a representar el ancho del colgajo. Es muy importante no excederlo porque si no, no vamos a poder reparar el sitio donde estamos obteniendo el colgajo. Lo vamos a transponer hacia el sitio deseado, vamos a empezar a suturar por mitades. Aquí podemos ver ya
el colgajo suturado y aquí evaluamos justamente los movimientos de extensión, de flexión, que todo esté conservado para no tener complicaciones. En este caso, por el sitio no coloqué un dren activo y la manera en la que obliteré el espacio muerto por medio de un vendaje ligeramente compresivo. No vayan a hacer vendajes muy compresivos porque podemos comprometer la irrigación del colgajo. Un drenaje hubiera sido una buena opción, simplemente en este caso utilicé un vendaje ligeramente compresivo, ¿vale? Y aquí tenemos la evolución, un poco de edema del colgajo. Esto lo he visto relativamente frecuente con este colgajo de la braquial, probablemente por los grados de rotación, que llegan a rotar hasta 180 grados. Entonces la vena se puede llegar a colapsar, el aporte arterial se conserva, pero el drenaje venoso puede verse afectado. Y aquí podemos ver ya algunas características que no nos gustan. Por ejemplo, la coloración, un poquito negro, tonos morados en esta zona, y la evolución del colgajo, en donde podemos ver hasta cierta parte de necrosis ya en la punta. Seguramente porque el colgajo fue muy largo. ¿Okay? No hay signos de infección, nos esperamos. 6 días posquirúrgico, ya un punto de necrosis evidente, aunque aquí todavía tenemos un poquito de tejido viable, nos seguimos esperando, no hay signos de infección. 9 días posquirúrgico, ya vemos que la necrosis es completa, planteamos el desbride y aquí podemos ver que no se perdió por completo el espesor del colgajo, logramos rescatar alguna parte y esto hace que la cicatrización sea mucho más rápida. Día 20 posquirúrgico, prácticamente el colgajo cicatrizado y la zona de necrosis, ya tenemos todavía un poquito de tejido de granulación y aquí ya la parte de reepitelización de la herida. Y al día 27, una herida prácticamente cicatrizada. Perdimos alrededor del 15% de la punta del colgajo, la verdad es que no es muy relevante. Pero, pues bueno, esto es algo que puede llegar a pasar. Cuando tenemos colgajos muy largos, no respetamos el angiosoma, podemos tener la necrosis de la punta. Y pues bueno, por último tenemos este poodle, hembra, 14 años, con carcinoma de células escamosas, en la región interna del labio. Y aquí vamos a plantear igual otro colgajo de patrón axial para reparar el defecto de la cavidad oral. Y este es un colgajo de transposición, de patrón espontáneo, perdón, y de manera inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vamos a elevar, como lo estamos viendo aquí, lo vamos a rotar para que el epitelio quede hacia la cavidad oral, vamos a suturarlo para fijarlo a la gíngiva, entonces va a quedar la piel hacia la cavidad oral, y sobre este colgajo vamos a avanzar la piel para reparar el defecto externo. Esta es la vista interna del colgajo, del posquirúrgico inmediato, y estos, algunas semanas después, podemos ver la reparación de la cavidad oral, y esto que ven aquí es un mechón de pelo, que justamente ahora crece por la cavidad nasal porque giramos la piel. Esto no tiene consecuencia, no hay mayor problema. Y aquí tenemos un europeo doméstico, hembra, 16 años, noten las edades de los pacientes, la edad no es un limitante para la entrada a cirugía, obviamente hay que hacer una evaluación correcta de cualquier otro tipo de patología. Es un melanoma no ocular, pero involucra los párpados. Hay que buscar una manera de reparar esto, ya que si nosotros hacemos la resección, ese ojo va a quedar expuesto. Entonces, en este paciente se consideró una nucleación con una resección en bloque de ese tumor y un colgajo que me parece excelente para reparar defectos craneales, que es justamente el colgajo de la arteria angular oral, que está en esta zona, justo en esta parte, y es importante no confundirlo con la arteria facial. Realmente el fundamento del colgajo es que esta arteria angular es una rama de la maxilar, o de parte de alguna ramita de la maxilar, y de esta manera llega la irrigación al colgajo. Es un colgajo bastante grande y nos ayuda justamente a reparar estos defectos
rostrales. Realizamos el defecto, una resección amplia en bloque y medimos el colgajo, que en este caso es el límite, lo marcan algunos como las alas del Atlas. La recomendación es que nunca lleguen hasta las alas del Atlas, un poquito más cercanos, probablemente a la parte del conducto vertical. Y el ancho va a ser la distancia entre la comisura del labio hacia la parte más ventral de la mandíbula, y esa distancia la duplicamos hacia dorsal. Incidimos piel, tejido subcutáneo, bien pegaditos a las fascias musculares para respetar la arteria cutánea. Lo vamos a transponer y de igual manera, pues bueno, hacemos un subcuticular, algunos puntos de refuerzos, y esta es la evolución a los 6 días, bastante buena. Y recuerden, en gatos, un poquito más de tiempo con los puntos de piel. Entonces, como pueden ver, los colgajos son una muy buena estrategia para reparar defectos muy grandes. Nos van a cortar los tiempos de manejo de los pacientes. Simplemente hay que recordar algunos puntos importantes, como es medir correctamente el colgajo, siempre tener un poquito, un 20% más, digamos, de margen, justamente para no quedarnos cortos, tener un plano de disección adecuado para respetar la irrigación de la piel, obliterar el espacio muerto siempre, ya sea con un dren activo o un vendaje ligeramente compresivo, o en dado caso un dren pasivo. No me gusta el dren pasivo porque significa que hay una comunicación entre el medio ambiente y el lecho de la herida, por eso preferimos los drenes activos. Siempre verificar la función del dren en el posquirúrgico, no confiarnos, brindar una analgesia adecuada y en caso de necrosis esperar un poco si no existen signos de infección, y de esta manera pudiera ser que recuperemos cierta parte del colgajo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.